Perfecto. Bueno, amados, vamos a iniciar la tutoría del día de hoy. Mi nombre es Emmanuel Casado, para los que no me conocen. Veo algunos en la lista del chat, que son nuevos para mí. Sirvo como maestro en el instituto hasta ahora, mientras Dios lo permita así. Por su gracia estamos acá, todos, tanto ustedes como estudiantes como el maestro, todo ha sido por su gracia. Entonces, la charla del día de hoy va a tratar, o se llama, Ciencias Físicas y Naturales. Eso como que nos recuerda cuando éramos niños y estábamos en la clase. Quiero saber si me escuchan bien y si pueden ver la presentación. Sí, 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 profe, todo bien. Perfecto. Saben que en cualquier momento pueden aportar a la charla, pueden preguntar en cualquier momento. No hay problema con eso. Entonces, vamos a iniciar, amados. Déjenme activar algo aquí. Ahí volvemos. Entonces, ciencias físicas. Las ciencias físicas se refieren a los aspectos no vivos de la naturaleza. Es decir, cuando hablamos de química, cuando hablamos de la astronomía, las estrellas, la geología, todo eso es lo que se conoce como ciencias físicas. En diferente a las ciencias naturales, que es a los organismos vivos. Incluye la biología, incluye la ecología, la botánica y la zoología. Esas son las ramas principales de las ciencias naturales, que son con los seres vivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la charla? Lo primero es que queremos ver las ciencias físicas y naturales desde una perspectiva. Eso es lo que queremos ver, desde una perspectiva bíblica, estas dos ramas del saber y ver cómo se relaciona la fe cristiana con el estudio científico. Entonces, lo primero que vamos a ver es eh, la lucha o lo que aparentemente se ve como en guerra, que es la fe y la ciencia. La fe y la ciencia muchas veces se ven como enemigas totales y vamos a explorar ese tema si realmente son así como es el pensamiento más popular el día de hoy, que la ciencia y la fe son totalmente opuestas. Entonces, ¿cuáles son los modelos que se han identificado para la relación, cómo se relaciona la ciencia y la fe? El modelo más popular el día de hoy es el modelo del conflicto y dice que no hay forma de que la ciencia se relacione con la fe. Son totalmente opuestas. Este modelo básicamente empezó luego de que Darwin propuso la teoría del origen de las especies, donde hablaba de la evolución. Antes de Darwin, la gente no, las personas en el mundo conocido no veían la ciencia y la fe como opuestas, sino que cuando llega Darwin y habla del origen de las especies, dice, mira, la forma en que hemos llegado a tener los seres humanos este avance no es por un creador sabio, poderoso, inteligente, sino simplemente el azar. Entonces, si Dios no está en la ecuación, entonces, todos los que creen en Dios están opuestos a la ciencia. Eso es básicamente lo que muchos científicos podrían argumentar. Hay otros modelos en cómo se puede ver la relación, la interrelación entre la ciencia y la fe. El, el segundo modelo que estamos viendo es el modelo de independencia. Y he puesto una imagen de dos caminos. Entonces, un camino es el de la ciencia. Y la ciencia se ocupa el cómo funcionan las cosas, es decir, qué es el qué de las cosas. Si estamos viendo, si yo voy a estudiar la luz, yo voy a estudiar la luz objetivamente, las sustancias, las partículas, los fotones. No le voy a buscar más de ahí, es lo que yo puedo medir. Entonces, en el modelo de independencia, la ciencia está buscando los hechos del mundo natural. Si los ángeles yo no lo puedo medir, entonces no existe. Lo que yo no puedo medir no existe, porque es un modelo empírico. Yo tengo que ver para creer. Y la fe es al revés, es creer para ver. Entonces la ciencia quiere ver y si no ve, no cree. ¿Por qué no? Que yo no puedo creer porque tú me digas, porque
Te lo dijo tu abuela, no, no, demuéstramelo con el método científico. La fe es opuesta, entonces en este modelo se ven como que ellas van por caminos distintos. Una está buscando las cosas que se pueden medir y y la fe, que está buscando la fe, el cristianismo en nuestro caso, darle sentido, es darle, explicar el propósito del ser humano, por qué vinimos aquí, por qué las cosas son como son, es decir, está viendo el por qué. La ciencia ocupa el qué, pero la religión ve el porqué de las cosas. Si la ciencia dice, bueno, cuando el agua se condensa, sube, luego se llueve, y ya. Ese es el porqué, el qué. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿por qué llueve? Teológicamente yo puedo decir por qué llueve, porque es una evidencia de la preservación que Dios da a la tierra por medio de la lluvia. Entonces ahí estamos viendo el porqué de la lluvia. Creo que Domitil está aquí en el grupo y quiere hacer decir algo, parece, porque levantó la mano. Domitila se quiere hacer un anuncio a los estudiantes. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Darle las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes presente. Tenemos 19 alumnos, hermano maestro casado, así que qué bueno. ¿Usted está cómodo con que todos sus alumnos tengan la pantalla apagada, maestro casado? Sí, Porque usted recuerda que tenemos una normativa en las clases virtuales que incluye las tutorías. Pero si usted está cómodo con eso, no tiene inconveniente, pues yo tampoco. no hay problema. Ah, perfecto. Bueno, pues un abrazo grande para todos virtual. Dios les bendiga mucho. Los que no han pagado tienen el resto del mes para ponerse al día con la tutoría. ¿De acuerdo? Y van a seguir escuchando y leyendo las informaciones con respecto al trimestre que está empezando. Tenemos dos alumnas nuevas en el instituto, el hermano maestro, la hermana Kaylin Félix y la hermana Haisy Moreta. No sé si Haisy ya se conectó. Están conectados. Ah, ok. Y también Cristina, no sé si ha podido conectarse porque estaba en el instituto por una información errónea y se fue a su casa y cuando llegara era que se iba a conectar. Eh, no sé si Sí, usted tenga algún Raiskeli me inconveniente. comentó. Raiskeli me Sí, a comentó. ella le vamos a enviar la grabación. Excelente, perfecto. Bueno, pues buenas noches y un abrazo grande. Ok, continuamos. Quiero saber si se entendió cuando comentamos acá de que la ciencia se ocupa del qué y la religión del por qué. ¿Se entendió esa parte? Sí, amén. Café. Amén. Sí, sí, Ok, amén. perfecto. Entonces, vamos a ver el modelo de diálogo. El modelo de diálogo sostiene que la religión y la ciencia en sentido general están separadas. Y hay veces en donde puede haber conversaciones entre los científicos y las personas de la fe, pero puede ser que estén de acuerdo como puede ser que no estén de acuerdo. En algunas cosas puede ser que sí, en otras va a haber conflictos y va a haber opiniones diversas. Ese es el de diálogo. Y el modelo de integración, miren cómo se ven varias manos. Profe, Sí, hágame el favor y repite el del diálogo. en el Sí, sí. diálogo, incluso a veces en YouTube ahí aparecen debates de un ateo y un cristiano. Ok. Por ejemplo, hablar del origen de la vida. Entonces ellos entienden que am- ambos, los científicos y los creyentes, los maestros, los estudiosos de las escrituras, pueden dialogar entre sí, pero no es que van a llegar a las mismas conclusiones. En algunas cosas van a estar de acuerdo y en otras no. Ese es el modelo del diálogo. El anterior, en el de la independencia, dice, no, nunca van a chocar, porque es que están buscando cosas distintas. La Biblia no es de ciencia, la Biblia es de salvación y la ciencia es lo objetivo, lo real. Esa es la independencia. A quien es independiente, no va a haber conflicto. Entonces, uno va viendo en estos modelos, sacar algo
pero como que no todo, como que tú dirás, bueno, ciertamente la ciencia va por una dirección y la fe va por otra, porque el creyente no es que está investigando sí, el objetivo del científico es diferente al objetivo de un creyente, eso es claro. El objetivo de la Biblia es verdad, es un enfoque de los valores, del propósito, de la humanidad, del significado de la existencia, sí, de lo que pasa después de la muerte. La ciencia no va por ahí. La ciencia no, porque no puede medir lo que pasa después de la muerte. No puede medir que alguien haya dicho que vio un ángel. Eso no es medible. No es observable en un microscopio. Por tanto, simplemente lo que yo no puedo medir, lo descarto. Esa es la independencia. En el diálogo yo digo, bueno, sí, en algunos temas puede ser que podamos hablar, pero uno tendrá su lado, otro tendrá su opinión. Sí, como que ahí tampoco estamos muy seguros de quién es que tiene la razón. Y en el cuarto modelo se ve la ciencia y la fe como integradas, relacionadas íntimamente. El científico, cuando es un hombre de fe y estudia la ciencia, tiene un mayor entendimiento, porque no está viendo solamente el qué, está viendo el por qué. Está viendo por qué Dios hizo eso que él descubrió. Pero el creyente, cuando ve lo que descubren los científicos, puede adorar a Dios. Primeramente porque fue salvado por gracia y porque tiene el Espíritu Santo. Y ahora cuando descubre cosas por medio de los científicos que demuestran todavía mucho más la grandeza del Señor, entonces le alaba con más ánimo. Entonces, aquí, este modelo es como el modelo más maduro que toma lo mejor de los anteriores y dice, sí, ambas están relacionadas, ambas son buenas y deben ir de la mano en el creyente y en el científico. El científico debe ser creyente y el creyente también debe de aceptar lo que la ciencia puede demostrar que, obviamente, vaya de acuerdo a la palabra. Vaya de acuerdo a la palabra y dice, wow, sí, eso está demostrando que Dios es grande, eso está demostrando la sabiduría del Señor. ¿Se entendió este cuarto modelo? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, históricamente, dice, ¿la ciencia y la Biblia, enemigas o aliadas? Históricamente, desde que la Iglesia Católica hizo el juicio contra Galileo, porque antes se creía que la Tierra es el centro de todo, y esta persona dice, no, no es así, es un centro, es decir, no, no, el sol, nosotros estamos girando alrededor del sol. Dios En mío. un momento, sí, alguien con el micrófono. Carmen, sí, ok. Entonces, eh, esa idea de que la ciencia y la fe son opuestas viene básicamente por el juicio de Galileo, porque en aquel momento la iglesia, pues, queriendo defender lo que creía que era verdad, realmente le hizo un daño a por lo menos a cómo la gente ve a la iglesia, porque dice, no, estas personas no quieren saber de la ciencia. Sin embargo, creo que Carmen tienes el micrófono abierto de nuevo. Venancia, mira, y no puedo mutear. Ok. Entonces, eh, a pesar de eso, uno a veces le han dicho como que en la Edad Media todo fue oscuridad, el oscurantismo, y como que no hubo desarrollo de las ciencias, de las artes, de la matemática, pero realmente cuando uno investiga no es así. Realmente muchos científicos de la Edad Media fueron personas cristianas, personas que creían en el Dios de la Biblia y desarrollaron la ciencia por eso, porque ellos creían que se podía hacer ciencia porque Dios era un Dios de orden. Entonces, realmente hubo avances en astronomía, en biología, en matemáticas, por líderes, por científicos que eran cristianos y querían entender el mundo que Dios había creado. Incluso había monasterios que preservaban el conocimiento y guardaron los libros. Y gracias a esos monasterios se preservó muchísimo conocimiento del pasado. También las universidades cristianas, casi todas las universidades famosas, conocidas, empezaron por movimientos cristianos. Eran personas cristianas, estudiosas, que entendían que las personas tenían que tener conocimiento. Porque si una persona es un analfabeto, no va a poder leer la Biblia. Y si no lee la Biblia,
¿cómo va a poder crecer? Por ejemplo, la Universidad de Oxford, en Inglaterra, fue establecida por personas con un trasfondo cristiano, por líderes religiosos. La Universidad de Cambridge, hubo un conflicto con lo de Oxford y un grupo salió de Oxford y funda Cambridge, pero es fundada por eruditos cristianos. La Universidad de Yale fue fundada por clérigos congregacionalistas. La Universidad de París fue por el apoyo de la Iglesia Católica. La Universidad de Harvard fue por puritanos y el objetivo era formar ministros cristianos. Y Princeton fue originalmente un seminario presbiteriano. Acuérdense que tenemos presbiterianos, bautistas, pentecostales, pero son denominaciones reformadas, es decir, que vienen de Martín Lutero, que creen en solamente la Biblia. Y estamos hablando de Oxford, Cambridge, Yale, Harvard, Princeton, universidades muy populares, muy famosas, las mejores del mundo, y vienen por un trasfondo ¿de qué? De líderes cristianos que fueron los que la fundan. Es decir, que pensar que los cristianos son en contra de la ciencia, históricamente cuando uno ve los hechos que ya pasaron, porque esos son hechos. Es decir, no es que yo estoy pensando, no, que la ciencia es diferente, no, pero es que eso fue lo que pasó. Cristianos fueron los que fundaron estas universidades. Entonces ya uno empieza a desmontar este mito de que son totalmente opuestas. Entonces, vamos a ver la diferencia. La ciencia, ¿qué es? La ciencia es desarrollar conocimiento. Hola. ¿Cómo yo desarrollo ese conocimiento? Bueno, yo tengo que hacerlo de una manera sistemática, organizada, que cuando yo haga un experimento me lleve a algunos resultados y de ahí yo saco una conclusión. Si otra persona en otro lugar del mundo quiere demostrar eso que yo concluí, yo dije, eso es, el limón es bueno para el estómago, y yo hice mi experimento y se demostró otra persona, si esa ciencia es verdadera, en cualquier lugar del mundo, que lo experimente como él quiera, pero bajo el método científico, bajo asunciones válidas, tiene que llegar a la misma conclusión. Ese es el objetivo de la ciencia. Entonces, la ciencia está buscando la verdad, el conocimiento, por un medio de manera sistemática. Y ahí ya uno va viendo lo diferente que es con respecto a la religión. Porque la religión, ¿qué está buscando? Está buscando la salvación del ser humano, la plenitud del ser humano, glorificar a Dios. Es decir, el objetivo es distinto, no es buscar algo exacto. Porque yo veo que Job, por ejemplo, es justo y sufre muchísimo. Pero hay cristianos que pecan muchísimo más que Job y le va bien. Sí, no es exacto. No es algo que, bueno, yo tenía una prueba económica, lloré y Dios me ayudó. Ah, si un hermano tiene una prueba económica y él ora, Dios lo va a ayudar. A veces no. Ah, pero Pedro, Esteban, están en la cárcel. Esteban, se me confundo con estos nombres. Eh, Pedro, no sé si es Esteban, creo que no es Esteban, porque Esteban es el que apedrean, no me recuerdo el nombre. En el libro de Hechos está Pedro preso y otros de los primeros discípulos también está preso. La iglesia ahora a Pedro lo liberan y al otro lo matan. No sé si quien me pueda recordar el nombre. Pasó el mismo evento, los dos estaban presos. Entonces, no es exacto. Sí, ¿alguien sabe el nombre? Que están casi juntos las dos historias ahí mismo. Bueno, está en el libro de Hechos y no es difícil buscarlo. Entonces, amados, la ciencia es exacta. La ciencia quiere buscar explicaciones exactas. La fe no es así. Y ahí estamos viendo diferencias realmente. Son diferencias que no son lo mismo. Son cosas distintas. Entonces, ¿cuál es el problema de la ciencia? La ciencia que florece cuando se desarrollan las ciencias modernas con el método científico, eso fue una revolución, es decir, la gente empezó a buscar conocimiento de manera sistemática y empieza el hombre a engrandecerse. Mientras antes la gente creía que Dios era que daba la sabiduría, ahora la gente empieza a dejar de creer en Dios y dice, no, realmente yo puedo descubrir la verdad por mí mismo. Entonces, el problema de la ciencia es que se le atribuye a la capacidad humana esa grandeza. Ah, no, no, es que nosotros podemos conseguir la verdad. Entonces, nosotros podemos desarrollar las ciencias
sin Dios. Ese es el pensamiento de muchos cristianos, de muchos científicos ateos. Sin embargo, la capacidad de desarrollar conocimiento es una capacidad que Dios le dio al hombre porque fue creado a su imagen. Entonces, ese es el tema. Por eso es que la ciencia muchas veces entra en conflicto con la fe. Pero la Biblia dice, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice Proverbios 3, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos. Si Dios no está en contra ni de la fe ni de la ciencia. Decir que Dios es un Dios de ciencia infinita y un Dios de amor. Dios tiene las dos cosas. Y el conocimiento realmente que Dios ha manifestado en la creación lo glorifica realmente. Y cuando nosotros descubrimos esa cosa, debemos realmente de glorificar a Dios. Entonces el origen de la sabiduría viene de Dios. Método científico, todo lo que la ciencia pueda conseguir, descubrir, inventar, viene de Dios porque Jehová da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, eso no lo podemos olvidar jamás. Entonces, dijimos ya lo que era la ciencia. Entonces, ¿qué es la religión? Es un sistema de creencias que conecta a los seres humanos con una realidad trascendente, guiando sus comportamientos y que busca dar propósito y significado al mundo. Entonces, la cosmovisión cristiana, es decir, cuando nos ponemos los lentes de la Biblia para poder ver la ciencia como realmente debemos de verla, nos permite a nosotros ir más allá que lo que ve el científico. Porque el científico está viendo el fenómeno físico en forma matemática, en forma científica, números, valores, pero el cristiano está viendo más allá. Porque podemos leer algo que dicen, bueno, los bebés tienen esta característica y se va desarrollando de esta manera. Un científico lo ve ya como datos, pero nosotros vemos la gloria de Dios manifiesta ahí, en la formación del feto. Sí, en cada cosa de la creación donde hay ciencia, nosotros estamos viendo la gloria de Dios. Entonces, podemos entender lo que la ciencia está descubriendo, pero vamos más allá. Entonces, nos sirve como un marco filosófico para interpretar la ciencia y llevarla a un nivel más profundo. No solamente entender lo que está pasando, sino el por qué, meditar en el por qué Dios hizo las cosas así. Entonces, realmente sí puede haber una relación entre la ciencia y la fe, y es bueno y es deseable, porque nos permite comprender más al mundo. La ciencia se beneficia de la fe en que ahora puede tener una comprensión más profunda, pero la fe le ofrece a la ciencia aunque un marco ético y una visión más amplia del propósito de la existencia humana. Es decir, cada una aporta a la otra. Cada una aporta a la otra. La ciencia nos ayuda a nosotros porque hay cosas que yo no voy a saber, pero cuando uno estudia cualquier tema, la Tierra, cómo funciona, por qué existe la vida, tú dices, wow, te lleva a entender el mundo tan increíble que Dios ha hecho. Pero el científico cuando se convierte, entonces dice, wow, yo puedo hacer mejor mi labor de investigación. Entonces, ambas, la fe y la ciencia, no son enemigas, sino aliadas para tener una comprensión más completa, más plena del universo. La ciencia glorifica a Dios y fortalece nuestra fe. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ahorita mencioné la lluvia. La lluvia, para un científico, es condensación del agua en la atmósfera, pero para los cristianos es una manifestación de la gracia de Dios que sustenta la vida, porque Dios tuvo promesas. Hay cosas que van a pasar en Apocalipsis. Si Dios no sostiene la vida hasta que suceda el Apocalipsis, entonces Dios no es fiel. Entonces estamos viendo la fidelidad de Dios en cumplir su palabra. El ADN es algo maravilloso. Incluso hay una revista de los testigos de Jehová, de Atalaya, Despertar. Ellos tienen dos revistas. Hay una que es como de Biblia y hay otra que es de ciencia. No recuerdo cuál es cuál, pero la que es de ciencia, hay una revista que incluso yo hasta la descargué, la pude conseguir en PDF. Increíble. Un estudios del ADN y de la grandeza de Dios al hacer el ADN. Es maravilloso. Cuando uno lo ve a nivel de ciencia, ok, es complejo, pero cuando uno ve
esa complejidad, tú dices, wow, uno se posta realmente, dice, wow, Dios, es algo increíble, increíble, lo del ADN. El universo, que es infinito, sigue expandiéndose cada segundo. Para nosotros que no habla del poder infinito de Dios. Pero para los científicos, bueno, surgió del azar, no se sabe, un Big Bang, salió de la nada todo, y es como un poco irracional ese argumento, pero el cristiano lo ve más. Dice, no, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, los científicos ven la gravedad como algo que atrae todos los objetos. Los objetos se atraen entre sí. Pero realmente en Colosenses dice que Dios mantiene todo en orden en el cosmos y Él lo está haciendo por medio de la gravedad. El cerebro, por ejemplo, cuando hablamos de la mente humana, la ciencia intenta interpretar el cerebro y por qué es tan complejo y por qué nosotros tenemos un lenguaje y lo mucho que hemos avanzado. Pero para nosotros, la capacidad que le dio el hombre, el cerebro que Dios le dio, es porque fue creado a imagen de Dios, para que pueda relacionarse con su creador, para que pueda arrepentirse, para que pueda buscar de Dios, para que pueda salvar almas. Es decir, Dios tiene un propósito en darle esa capacidad que le dio al ser humano que no le dio a los animales, que lo vimos desde Génesis, que Dios le da esa capacidad. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de científicos que creían en Dios, creían en el Dios de la Biblia, y ellos lo que investigaban lo hacían porque creían en Dios realmente. Si no era como una faceta secundaria de su vida. Porque Newton incluso hasta hizo estudios de la Biblia. Sí, estas personas hasta hacían hasta comentarios bíblicos, sí, de Apocalipsis y se metían profundo, pero también estudiaban la ciencia. Entonces, para Newton, él veía su trabajo como una forma de adorar a Dios. Él dijo que la estructura matemática que él descubría en las leyes naturales no era el azar, sino de un creador que había establecido un universo ordenado y racional. Él entendía que la naturaleza era una manifestación del carácter de Dios. Cuando él estudiaba la ciencia que él estudió, él estaba viendo la obra de Dios. En su obra más importante, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, él buscó demostrar cómo las leyes físicas revelaban la perfección del diseño divino. Entonces, para Newton, el modelo que él seguía era un modelo integrado, en donde la fe y la ciencia van de la mano. No están separados, sino que estaban totalmente integrados, que fue el cuarto modelo que vimos, que es el más completo. Johannes Kepler, que estudió los planetas, él decía que él pensaba los pensamientos de Dios después de él. Es decir, cuando Dios creó los planetas, Dios habló con su palabra y creó lo que él quiso con su voluntad. Y él decía, cuando yo estoy estudiando los planetas, ya Dios lo pensó hace mucho, porque hace millones de años que tal vez hizo eso. Así, yo no sé cuándo Dios hizo el universo. Pero ya yo después de yo, como pequeño, yo estoy pensando en lo que Dios hizo antes, incluso de yo nacer. Entonces, él estaba investigando, meditando que en la voluntad de Dios, en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios. Y estos son un científico, de los científicos más famosos, Newton, Johannes Kepler, es decir, James Clerk Maxwell, que aunque él no es tan conocido, él es vamos a decir, el papá de Einstein a nivel científico. Es decir, la inspiración de Einstein, el científico que más Einstein admiraba era Maxwell, porque Maxwell descubrió que la luz, la electricidad y el magnetismo eran manifestaciones de lo mismo. Para la ciencia, él unificó ramas totalmente separadas en la ciencia y descubrió cómo estas estaban realmente interconectadas. Es el mismo fenómeno. Entonces, es, como le digo, la inspiración de Einstein fue James Clerk Maxwell. Pero él decía que él quería unificar la física y todo lo que él descubrió, porque él creía en un Dios creador que él entendía que gobernaba con un orden y una ley unificada. Entonces, ¿por qué estamos viendo estos científicos? Porque entonces la ciencia y la fe no están desconectadas. Una persona puede ser científica y creer en Dios y hacer un trabajo excelente porque cree en Dios. Entonces, no es que si la fe me vuelve incompetente para investigar la ciencia. Entonces, él creía en el Dios de Abraham y él decía que la perfección de cada átomo de la creación
y la uniformidad ordenada de la naturaleza son señales del Creador. Para Maxwell, eh, la física revela un mundo donde la sabiduría y la verdad son supremas y el poder es su ministro, es su ministro. Es decir, Dios está gobernando por medio de su poder, su sabiduría y su verdad todo el universo. Y cuando estudiamos este universo estamos viendo la manifestación de su gloria. Blaise Pascal dijo, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Un matemático y físico francés. Francis Bacon, increíblemente, esta persona que es prácticamente el padre del método científico, es decir, del método científico es lo más importante en la ciencia. Y este es el padre, la que dio las herramientas básicas del método científico experimental. Y él dijo, Francis Bacon, Dios de hecho ha escrito dos libros, no solo uno. Por supuesto, todos estamos familiarizados con el primer libro que escribió, es decir, las Escrituras. Pero él escribió un segundo libro llamado Creación. Entonces, estas personas, científicos famosos, creían en Dios y también estudiaban completamente en la ciencia. Es decir, decían, son de las personas más famosas. Este es un científico, apellido Collins, Francis Collins, que incluso Obama dijo que es de los científicos más inteligentes que existen en el día de hoy. Y saben que eso lo dijo Obama. Obama ni siquiera es cristiano. Pero dijo de esto de un científico que es cristiano, porque él dice que es una eminencia. Este hombre fue el que trabajó en descubrir y descifrar los secretos del genoma humano. Y él, estudiando y viendo la grandeza de lo que él descubrió, fue que llegó a la fe. Sí, estudiando, viendo lo que él iba descubriendo, decía, no, pues esto es demasiado. Y eso Dios lo utilizó para llevarlo a la fe. Él dijo, una de las mayores tragedias de nuestro tiempo es el pensamiento de que la ciencia y la religión tienen que estar en guerra. Él es el director del proyecto del genoma humano. Incluso él sacó un libro que se llamaba El lenguaje de Dios. Un científico demuestra la fe. Es decir, cómo, mientras él estudiaba medicina fue que él se convirtió al cristianismo. Y entre más investigaba, más glorificaba a Dios. Y decía que él veía tanta grandeza en la sabiduría de Dios manifiesta en lo que él estaba viendo. Hay un argumento en apologética que se llama el argumento del fine tuning, que en español es ajuste fino, que muchos científicos incluso se han convertido por esto, porque es tan complejo el universo en que nosotros vivimos y tan exacto que es a un nivel de exactitud que uno ni se puede imaginar. Es decir, si las partículas no tuvieran las constantes, las fuerzas de atracción exactamente con los valores que tienen, el universo no existiría. Si tú modificas lo más mínimo, cualquier parámetro, el universo no existe. Entonces los científicos han tenido que imaginarse que surgen infinidad de universos en infinidades de universos paralelos, miles de millones de universos, hasta que una vez surgió este universo donde nosotros vivimos. Porque es tan difícil que exista la vida de manera al azar que han tenido que crear, que ellos prefieren, en vez de creer en Dios, que constantemente de la nada surgen miles e infinitos universos en infinitos universos paralelos. Y en uno de esos, por casualidad, fue que dio, porque la probabilidad de que exista la vida son demasiado bajas. Entonces, eso es lo que se llama el argumento del ajuste fino, es decir, Dios lo que creó un universo tan exacto para que pueda existir la vida. Entonces, él tiene que ser más grande que el universo y más sabio. Tiene que tener una sabiduría infinita y un poder infinito para hacer esto. Entonces, cuando vemos cómo funciona la fotosíntesis, cómo es el ADN de una célula, los ecosistemas independientes, todo eso tiene una complejidad que es exageradamente alta. La gravedad, la velocidad de la luz, si tú las modificas, el universo no puede sostenerse y menos habría vida. Entonces, muchos científicos no tienen realmente una respuesta para este argumento del ajuste fino. Y cada vez que la ciencia lo que está demostrando es, cada vez que demuestra que el universo es tan complejo, le está dando mala razón a la existencia de un Dios sabio y poderoso. Hasta ahora, preguntas o comentarios.
Profe, Sí, cuando yo escucho así, mucha gente que siempre hablan de que el universo, que los planetas se alinean, que qué sé yo qué, ellos se refieren a la ciencia, entiendo. ¿Cómo así que los planetas se alinean? que a veces hay gente que siempre están hablando así, ¿no? Porque como que es como, no es que ellos le dan como gracias a Dios en sí, sino que ellos dicen gracias al universo, como que las cosas van a Nueva era. pasar si como que si no sé si usted ha oído, quizá usted no ha oído, no sé. Entonces, como nueva era, me suena como nueva era y como a... Es una tanta tontería. Todas La cotaciones. ley de la Primero le voy a atracción. responder. ¿Cómo es, profe? Creo que también la ley de la atracción es lo que tú estás mencionando. Ok, No, pero quiero hacerle dos cotaciones. Quiero ajá, hacer una cotación a eso y quiero hacer otra cotación. Con respecto a los planetas se alinean cuando están en el movimiento de traslación y de rotación. Todo gira alrededor del Sol y hay momentos específicos en que los planetas, unos con otros, hacen alineaciones con respecto al movimiento de la Tierra. Eso es lo que habla. Muchos metafísicos o Nueva Era, todo esto asume de que eso atrae energías positivas, exacto, habla energías mucho de de la energía optimismo también, la y todo vibra. eso. Pero eso realmente conforma el movimiento natural. Científicamente, esto es probado, porque sucede. De hecho, anoche habían tres planetas que estaban totalmente alineados. Marte, Saturno y Júpiter estaban totalmente alineados con respecto a la Tierra, en dirección de la Tierra. Y se pudo ver en un momento determinado los tres luceros que estaban uno punto frente a otro. Del otro punto, profesor, el científico que usted hizo acotación del último, este inclusive descubrió y le puso nombre a un gen que todo el mundo tiene, como que, y es a partir de donde nace toda la cadena de ADN, que dice que es el gen de Dios, el genoma de Dios. Wow. Amén. Kaylin Félix levantó la mano. Sí, buenas noches, Dios les bendiga. Profesor, solo era es una aportación, perdón, que también me llama mucho la atención. Los que hemos leído Proverbios, sabemos que Salomón hace mención en los Proverbios de los beneficios de anhelar la ciencia. Y algo que recuerdo en Proverbios 2, me parece que el 10, que él dice que cuando la sabiduría entra en nuestro corazón, y la ciencia fuera grata a nuestra alma, la discreción nos guardaría. O sea que ciertamente es como usted dice, no podemos separar la ciencia de la fe. Amén. Amén. Entonces, eh, cuando uno ve la Tierra, el planeta Tierra, a diferencia de los demás planetas, aquí hay un exceso de belleza. Es decir, no es simplemente que aquí hay vida y que hay unos cuantos gusanitos, es decir, es un exceso de hermosura. Ese es otro argumento de la existencia de Dios. Hay demasiadas cosas demasiado hermosas. Cuando tú ves todos los planetas que se han podido observar, que son miles y miles y miles, son áridos. Y algunos dicen, bueno, en aquel puede ser que haya agua, tal vez hubo vida bacteriana, pero aquí, que eso nunca se ha podido demostrar tampoco, pero eso también está mostrando algo del carácter de Dios. Dios, como dijo el David, yo quiero contemplar la hermosura de Jehová. Sí. La hermosura que vemos en el mundo es una manifestación ¿de qué? De la hermosura de Dios. El poder y la sabiduría que vemos en el mundo es una manifestación del poder y la sabiduría que son intrínsecos del Señor. Entonces, miren por ejemplo, este paisaje, es decir, constantemente Dios ha llenado la tierra. Tú estudias, por ejemplo, cómo se forman las plumas y la ciencia que hay, o estudiando el ojo. Un científico se convirtió durante 20 años estudiando la complejidad del ojo. Él dijo, eso es imposible, que eso haya sido por el azar, terminó convirtiéndose. Sí, cómo funcionan los animales, los ecosistemas. Cada una de esas cosas está manifestando
la grandeza del Señor. Ya sea a lo pequeño, a nivel microscópico, a nivel de nosotros humanos, a nivel espacial, del universo, todo está manifestando esa grandeza y esa maravilla del Señor. Es decir, desde lo más pequeño hasta lo más grande, toda la creación declara la gloria de Dios. Entonces, para ir avanzando con este tema y ya estamos acercándonos más al final, quiero hablar del mandato cultural. Ya hemos visto que realmente la ciencia y la fe van de la mano, pero quiero ver en la Biblia por qué hacemos ciencia, si eso realmente está relacionado, si la Biblia habla de eso. El mandato cultural es el mandato que nosotros vemos en Génesis capítulo 1, cuando Dios dijo, y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso no fue una sugerencia, es un mandato. Todo está ahí, llenad, fructificad, sojuzgad, señoread. Dios, eso es lo que quiere. Cuando puso el ser humano y lo creó, eso es antes del pecado. Ese es el objetivo. Él quería que los seres humanos fructifiquen, es decir, hagan florecer en la tierra, que florezcan, que se multipliquen. Pero para multiplicarnos tenemos entonces que hacer ciudades. No podemos vivir como nómadas. Y para hacer ciudades, entonces yo tengo que saber cómo yo voy a construir una pared que me proteja de las lluvias. Porque si vivo a la intemperie, no me puedo reproducir. Los niños se mueren más fácil, se me enferman más. Es decir, para cumplir este mandato necesitamos conocimiento. ¿Cómo yo voy a señorear sobre los mares, sobre las aves, sobre las bestias? Yo necesito entonces ciencia para cumplir este propósito. Ese es lo que se llama el mandato cultural, porque Dios nos está mandando a formar la cultura. Cuando dice fructificar, dice, fructificad y multiplicaos. Es un mandato de multiplicación y expansión, lo que conlleva con el desarrollo de civilización, comunidades, la propagación de la vida. Entonces, el mandato cultural se divide en tres partes. Fructificad y multiplicaos. Luego dice, llenad la tierra. Implica, para yo llenar la tierra de seres humanos, que yo tengo que hacer un uso, como imagen de Dios, responsable. Cuando Jesús multiplicó los panes, las sobras, que quedaron 12 cestas, él no la desecha. Él le dice, bueno, me salieron gratis. Voten eso, no importa, yo mañana multiplico más. No, él hace un uso responsable porque él es imagen de Dios. Lo que viene de Dios yo no lo desperdicio. Yo hago un uso responsable. Y para llenar la tierra, si no la cuido, no la voy a llenar. Si llegan unas personas, por ejemplo, Haití, quemaron el país hace más de 100 años, quemaron todo. Esa cultura que es diabólica, por lo menos de ese grupo, hay haitianos que son cristianos, pero lo que pasó ahí es algo totalmente diabólico, destruir la tierra y lo que perpetúa es la pobreza, las enfermedades, el reino de la muerte. Esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que, fíjense cómo en este país que se cree en Dios, a pesar de todo el pecado que hay en este país, pero la creencia en Dios ha permitido que los países puedan avanzar, porque entonces creemos en Dios, creemos en el orden, hay que cuidar la naturaleza porque Dios la creó. Yo no debo desperdiciar el agua porque Dios la creó, porque al desperdiciar o menospreciar la creación, indirectamente estoy menospreciando al creador. Entonces, es la segunda parte de llenar la tierra implica poblar y expandir el dominio humano sobre toda la creación. Y para eso tengo que hacer un uso responsable de los ríos, de los alimentos, para que se pueda manifestar esa voluntad de Dios que llenemos la tierra. Y el tercer punto es sojuzgarla y señorear sobre ella. Gobernar. ¿Alguien? Ok. Sojuzgar es gobernar. Pero como a quien Dios le está diciendo eso es a la humanidad, que en ese momento no ha pecado, es para que gobiernen como Dios gobierna, con sabiduría de Dios, con justicia de Dios, con el amor de Dios. No es un gobierno tiránico porque Dios no es tiránico, ¿sí? Es un gobierno como Dios gobernaría. Dios está poniendo a su imagen en la tierra
para que gobierne como Dios lo haría. Entonces vamos a ver en Génesis, cuando Dios crea a Adán y Eva, y dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, lo primero que hace Adán es que le pone nombre a los animales. ¿Y cuál nombre le puso? El que él quiso. O sea, él está hablando de una capacidad de independencia que tiene el ser humano de tomar decisiones. Y el nombre que le dio a un animal, ese es el nombre que tiene. Ya le está ejerciendo un rol de superioridad sobre los animales. Porque le está diciendo, no, tú te vas a llamar así. Dice, él tiene que observar y dice, bueno, pero esto, y él tomar decisiones sobre algo que Dios le ha dado menor capacidad, que son los animales. Luego en Génesis 4 menciona que Caín conoció a su mujer, la cual concibió, dio a luz a Enoc y edificó una ciudad. Ahí empiezan entonces, antes de eso, ¿qué vivían? Vivían de manera nómada. Vivían unas semanas en un lugar, luego se movían a otra, pero ya empezaron entonces a construir la ciudad. Y ahí, entonces, ahí se está viendo el paso de una sociedad nómada a las primeras civilizaciones que existieron. Eso es en Génesis capítulo 4. Luego en el mismo capítulo dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Los instrumentos musicales, entonces, ahí ya empiezan a desarrollarse como una expresión artística de comunicación, de deleite, de entretenimiento, porque como somos creados a imagen de Dios, tenemos la capacidad de hacer ese tipo de cosas. Entonces ya ahí está empezando que el ser humano, ¿cómo está florificando? Está creando música. Y la música bien encaminada, sirve a los propósitos de Dios. Puede relajar a una persona, le ayuda a alegrarse, le ayuda a manejar las dificultades de la vida. Y entonces es una forma que el ser humano está fructificando, pero para crear la música tuvo que crear instrumentos, tuvo que modificar la madera, tuvo que buscar cuerdas y empezar a usar la creatividad. Así como Adán tuvo creatividad para poner los nombres. Entonces, el padre de todos los que tocaban arpa y flauta, que fue, que menciona acá, entonces tuvo que tener sabiduría de la que Dios le dio para hacer estos instrumentos. Entonces, ya desde Génesis estamos viendo cómo se van desarrollando las ciencias. El anterior fue la primera civilización, pero aquí estamos hablando de la música, el desarrollo de la música. Luego dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Los científicos hablan de la edad del bronce y la edad del hierro, que son fundamentales en los inicios de las sociedades humanas. Porque estos instrumentos son los que me permitían a mí crear una civilización. Yo necesito un cuchillo para cocinar, yo necesito un arma para defenderme. Esto todo me lo permitía, esto era necesario manipular los metales que Dios había puesto en la tierra para poder desarrollar. Y el día de hoy, hasta donde hemos llegado, ustedes están viendo esta por medio de internet, por medio de una computadora, de un celular. Todo eso es parte de la ciencia que Dios, que los científicos y toda la gente que se ha creado a través de la historia está cumpliendo el mandato de Dios de fructificar la tierra y sin juzgarla, porque estamos a la distancia, estamos aprovechando este tiempo y estamos aprendiendo y estamos compartiendo la palabra. Entonces, todo eso lo permite la ciencia. Muchos de ustedes tal vez están cenando, pero también están escuchando la charla. Todo eso lo permite la ciencia y cuando se usa para bien, glorifica a Dios. Entonces, Génesis capítulo 11, cuando hacen la Torre de Babel, que obviamente aquí la utilizan con un fin perverso, pero vemos también el desarrollo de la ciencia en la arquitectura y en lo que se conoce ciencia de materiales. Es decir, el conocimiento de cómo yo puedo modificar los materiales para mi propósito. En este caso, construir una torre que pueda tener la fuerza para sostener varios pisos. Y dice, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Es decir, ellos están probando nuevos materiales que sean más resistentes para hacer una ciudad. Entonces aquí estamos viendo un avance del conocimiento de arquitectura. Y a los arquitectos que estudian cómo en las distintas épocas el ser humano, el barroco, el imperio romano y todo, cómo fue aportando la arquitectura y cómo todavía se sigue aportando conocimiento, porque el ser humano siempre está desarrollando conocimiento. Y eso es algo bueno. Eso es algo bueno en realidad, porque ese conocimiento ha permitido que se disminuya la pobreza, que más personas puedan acceder a bienes sin ser una persona rica. Es decir, en los 90 aquí poca gente podía tener un vehículo.
Pero el día de hoy aquí hay 2 millones de vehículos, más 2 millones de motores. Es decir, todo eso lo ha permitido la ciencia, que abarata los recursos, abarata los materiales, y eso es lo que permite fructificar la tierra, el avance de la ciencia. Entonces, la ciencia, cuando se usa correctamente, es una herramienta de Dios para cumplir ese mandato de la cultura, el mandato cultural que Dios ha permitido. La ciencia ha permitido que se pueda hacer, modificar los alimentos, eh, hacerlos más grandes, que sean menos agrios, y entonces ha colaborado con la disminución de la pobreza. Entonces, tú dirías, bueno, pero como estamos en un mundo caído, hay que ver si esos alimentos hacen daño o no hacen daño. La mayoría no hacen daño, puede ser que algunos sí, pero porque estamos en un mundo caído, entonces la ciencia no es perfecta. Pero la ciencia lo que está constantemente buscando la manera de contrarrestar los efectos de la caída, de que este mundo pueda prosperar, por ejemplo, porque estamos en un mundo caído que hace calor, que inventamos el aire acondicionado. Ah, pero entonces la luz me llega más cara. Entonces, no es perfecto porque estamos en un mundo imperfecto, pero estamos constantemente buscando luchar contra los efectos de la caída. Ah, nos vamos a morir, vamos a crear medicinas que nos permitan soportar mejor el dolor, poder vivir más tiempo. Toda esa ciencia lo está cumpliendo la voluntad de Dios, pero por causa del pecado, por ejemplo, la farmacéutica abusan, enriquecen, entonces hay una mezcla. Por un lado, la ciencia está glorificando a Dios, pero como somos seres humanos pecadores, también por otro lado, la ciencia se usa a veces para el mal. O sea, están las dos cosas, pero no es blanco o negro, es decir, hay un valor de la ciencia que está cumpliendo la voluntad. No podemos decir, no, toda la ciencia es mala. No, la ciencia puede usarse para realmente glorificar a Dios, añadir bienestar a los seres humanos, reducir las dificultades por medio del avance en la medicina, la tecnología y todas las demás áreas. Entonces, hay que evitar, ya terminando acá, los extremos. El extremo del cientificismo, es decir, dice que lo único que puede ser verdad es lo que yo puedo demostrar científicamente. Irme completamente a la ciencia y negar todo lo que sea espiritual o que yo no pueda demostrar con la ciencia. Eso es un extremo. El otro extremo es anti-intelectualismo. Rechazar todo el conocimiento científico y académico porque dice, no, eso me va a quitar la fe. Entonces ese sería otro extremo. Algunos cristianos evitan toda educación científica, todo, no creen en nada, solamente no en la Biblia. Pero realmente no es la voluntad de Dios estos extremos, ni solamente ciencia o cero ciencia. No, esos son extremos totalmente opuestos. Anti-intelectualismo y cientificismo. La solución es reconocer que tanto la fe como la ciencia son regalos de Dios. La ciencia nos puede ayudar a entender mejor el universo que Dios ha creado, mientras que la fe nos da la sabiduría necesaria para interpretar la ciencia. Es decir, la fe nos da la sabiduría para interpretar la realidad en sus aspectos espirituales y morales. Es decir, hay un conocimiento de Dios en la creación y la fe me ayuda a entenderlo mejor. Entonces, usemos la ciencia para admirar a Dios. Seamos humildes, sabiendo que la ciencia tiene sus límites y solamente las escrituras están por encima de todo. Pero lo que la ciencia descubre, que realmente nos edifica, nos ayuda, lo aceptamos, porque tenemos lo bueno. Siempre recordando, la ciencia no contradice la fe. Tenemos que tener también un enfoque respetuoso cuando hablamos de personas inconversas sobre la ciencia. Hay que saber cómo cultivar ese diálogo en donde uno pueda mostrarle a los demás cómo Dios está haciendo lo que está haciendo y cómo Dios se está revelando y todo el avance que Dios permita que nosotros lo podamos usar para su gloria. Romanos capítulo 1 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, dice que claro, eso está obvio, dice Romano 1, eso está claramente, que Dios es eterno, que el poder de Dios, que Él es ese poder infinito de Dios, claro. Eso se entiende tú viendo la creación y eso con el poco conocimiento tal vez que había en aquella época, en comparación con el día de hoy. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios.
Y el firmamento anuncia la obra de su mano. La creación es un libro donde Dios está declarando su gloria, viendo nosotros las creaciones. Entonces, estas fueron algunas de las fuentes consultadas. Y de esta presentación yo se la voy a mandar al grupo. Y tienen entonces ahora un pequeño test que también voy a mandar al grupo para que puedan llenarlo y así puedan tener su nota. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, ahora es el momento. Todo bien, entonces. Entonces, vamos a ver la hora. Son las 8:07, entonces hasta las 9, a los que están acá, se llena como en 5 minutos o menos, 10 minutos. Es un falso verdadero, algo sencillo, pues una tutoría. Entonces la mandan ¿a cuál grupo? Quiero que me digan si Bifil 1 o el 2 o a los... Vigildo, Donde se hizo el Libreville, sí, donde se hizo la encuesta, digo yo que puede. Disculpe, maestro, debe ser a los dos, ya que están mezclados, porque tenemos chicos de los sábados en el Bifil 2 y chicos de los virtuales y jueves en el Bifil 1. Puede ser a los Ok, dos. perfecto. Bueno, amados, ahí lo he enviado y hasta aquí ha sido la charla del día de hoy. Dios bendiga. Gracias. Amén. Gracias, maestro. Con Dios, Gracias. Mario, Dios te le cuídense. gracias, bendiga maestro. mucho, maestro, como siempre, muy edificados. Amén, amén. Bendiga, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Excelente. Excelente. Thank Dios bendiga. you. Gracias. En buenas manos.